Hola, bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio mixto, ¿vale? A ver. Bien, ¿por qué sabemos que es mixto? Bien, pues lo primero, porque la corriente viene por aquí, por este sentido, y ahora en este nodo, en este punto, tiene que tomar dos caminos. Una parte vendrá para acá y otra parte vendrá para acá. Ya tenemos aquí estos dos que serían en paralelo, pero es que además, en este nodo, la corriente tiene que volver a dividirse por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces, tenemos esta y esta en serie con todo este conjunto, ¿vale? Y todo este conjunto está en paralelo. Entonces, primero voy a hacer la tablita, ¿vale? Y a ver, aquí voy a poner lo que ocurre en la resistencia 1, lo que ocurre en la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4 y la resistencia 5, ¿vale? Voltaje, resistencia e intensidad, ¿vale? Entonces, los datos que tenemos de entrada es que tenemos, bueno, eh, tenemos una resistencia de 200, la resistencia 2 sería de 30, 30, 30 y aquí 100. Vale, esto lo voy a poner en ohmios, en voltios y en amperios. Vale, entonces aquí en vez de poner la resistencia total voy a poner primero la resistencia del 2, 3 y 4, ¿vale? Que sería la de paralelo. Y luego aquí vamos a poner la resistencia, lo que ocurre en el circuito de la resistencia equivalente o total, ¿vale? Entonces tenemos que el voltaje total sería 25 voltios, ¿vale? Bien. Entonces vamos a empezar primero viendo esta parte de aquí, ¿vale? Porque lo que queremos conseguir con esto es tener este circuito. Una resistencia de 200, una resistencia 2, 3, 4 y otra resistencia, esta sería de 100, ¿vale? Entonces queremos conocer esta porque de esta forma ya tendríamos un circuito en serie, ¿vale? Bien, pues sabemos que 1 partido R, que la inversa de la resistencia equivalente va a ser la inversa de la primera más la inversa de la segunda más la inversa de la tercera, ¿no? Y tenemos esto es igual a 3 partido 30. Entonces la resistencia 2, 3, 4 sería igual a 30 partido 3, que es igual a 10. ¿Vale? Tenemos aquí entonces 10 ohmios. Bien. Entonces ya podríamos sumar la resistencia del circuito equivalente y serían 200 más 100, 300 más 10, 310 ohmios, ¿no? Pues entonces podemos calcular ahora la intensidad que circula por todo el circuito. Con la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por intensidad, tendríamos 25 a la 310 por la intensidad total. La intensidad total sería igual a 310 partido 25, que es igual a 0,08 amperios, ¿vale? ¿De aquí qué sacamos? Pues sacamos que la que pasa por aquí, la intensidad que pasa por aquí y la intensidad que pasa por aquí es efectivamente 0,08, 0,08 y por esta 0,08, ¿no? Vale. Entonces podemos calcular el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí. Voy a borrar un poco para poder continuar. Vale. Entonces volvemos a la ley de Ohm y
lo hacemos para la primera resistencia, ¿vale? El voltaje de 1 va a ser igual a la intensidad de 1 por R1, ¿vale? Y esto es igual a 200 por 0,08. Y esto nos da 16 voltios. Vale, y ahora V5, perdón, sería igual a 100 por 0,08 voltios. Y esto es igual a, perdón, 8 amperios, ¿vale? Y esto sería igual a 8 voltios, ¿vale? Lo tenemos aquí 8 voltios. Pero ¿qué ocurre? Que la diferencia de potencial que hay de aquí a aquí son 25. Esto implica que si de aquí a aquí tenemos 16 y de aquí a aquí tenemos 8, ¿cuánto tiene que haber aquí para que la suma de esta parte de aquí, de la caída de voltaje, sea igual a la que hay aquí? Pues entonces tendríamos que la V total es igual a V1 más V2, 3, 4 más V5. 25 es igual a 16 más V2, 3, 4 más 8. 16 más 8 son 24, por lo que V2, 3, 4 sería igual a 25 menos 24 igual a 1 voltio. Vale, entonces tenemos aquí 1 voltio. Bien. Pero ¿qué ocurre? Si nos fijamos en el esquema que tenemos una primera resistencia donde tenemos 16 voltios y luego teníamos aquí una resistencia, otra resistencia y otra resistencia en paralelo. Y aquí otra caída de 8 voltios. Vale, pues entonces teníamos que de aquí a aquí había 1 voltio de caída, ¿no? Bueno, pues la caída que hay de aquí a aquí es la misma caída que hay de aquí a aquí y la misma caída que hay de aquí a aquí. Siempre es 1 voltio, ¿vale? Entonces, esto ya lo podríamos escribir aquí. Tenemos aquí 1 voltio, 1 voltio y 1 voltio. Con lo cual ya podemos calcular la intensidad que circula por cada una de ellas, con la ley de Ohm de nuevo y por R. V2 va a ser igual a la intensidad de 2 por R2. De aquí tenemos 1 voltio igual a la intensidad 2 por 30. Y 2 es igual a 1 partido 30, que es igual a 0,03 amperios. Vale. 0,03. ¿Y qué pasa? Que justo como tienen la misma resistencia, V2 va a ser igual a V. O sea, la intensidad de 2 va a ser igual a la intensidad de 3 igual a la intensidad de 4, ¿vale? 0,03, 0,03. ¿Por qué? Porque la operación sería la misma. Aquí en vez de poner un 2 pondríamos un I3 y aquí en vez de poner un 3 pondríamos un I4, ¿vale? Porque los datos son los mismos, ¿vale? Entonces, con esto ya hemos terminado el ejercicio, ya lo tendríamos resuelto, ¿vale? Pero me gustaría aclarar algo y es que en paralelo los voltajes son iguales y los voltajes en serie son distintos, ¿vale? La suma de ellos, de este y de este, tiene que dar 25, ¿vale? La intensidad por aquellos que van en serie es la misma y, sin embargo, por los que van en paralelo, debe de ser, la suma de estos debe de ser igual a la total, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que realmente si lo sumamos no nos da 0,08, nos da 0,09, ¿vale?
Y esto no es que sea un error de cálculo ni un error del problema, simplemente que cuando se han cogido los decimales, cuando se ha calculado la corriente que pasa por la corriente total, lo que ha pasado es que no se han cogido todos los decimales, ¿vale? Por eso nos sale este pequeño desfase, ¿vale? Pero que está bien el problema.